¿Ven todos ahí, alumnos? Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Algunas cosas ya vieron, otras no. Momento de inercia, que es el práctico 4. Entonces, vamos a repasar la definición de momento de inercia. Se llama momento de inercia o momento de segundo orden de una superficie respecto a un eje dado al producto de dicha superficie por la distancia al eje de inercia al cuadrado. Por definición, entonces, a este momento de inercia se denomina axial u ordinario porque el eje de inercia está situado en el plano de la figura. Y bueno, las unidades, en unidades de longitud al cuadrado, a la cuarta, siempre a la cuarta. Momento de inercia centrífugo. Tenemos dada una superficie y dos ejes, X e Y, coplanares, considerando un elemento diferencial de S, cuyas distancias a los ejes son X e Y. Entonces definimos el momento de inercia centrífugo o producto de inercia como el producto del área de la superficie por las distancias a ambos ejes. Bueno, momento de inercia polar, cuando el eje de inercia es normal al plano de la figura. En este caso es el momento de inercia polar. Esta conclusión que dice acá leer porque es importante justamente cuando a la hora de elegir la sección a considerar cuando estamos haciendo un dimensionado, por ejemplo. Nótese que el momento de inercia depende del eje de inercia que se considere, así como la forma del cuerpo o figura y de la manera de cómo está distribuida su masa. Es decir, conociendo el plano de cargas, el momento de inercia nos permitirá conocer la mejor posición de una sección cualquiera para resistirla. Entonces, es conveniente entonces considerar cuál es la sección para la cual tenemos un mayor momento de inercia. ¿En qué eje mayor momento de inercia? Bueno, teorema de Steiner, que lo vamos a utilizar para los ejercicios, lo tienen que saber. El momento de inercia de una figura con respecto a un eje en su plano es igual al momento de inercia respecto de un eje baricéntrico, este eje GXG, paralelo al anterior, más el producto de la superficie dada por el cuadrado de la distancia que separa a ambos ejes. Esto lo tienen que saber, ¿sí? Teorema de Steiner, entonces, es igual al momento de inercia baricéntrico más el producto de la superficie dada por el cuadrado de la distancia a ambos ejes. ¿Estamos? Bueno, y esto lo van a ver bien en la teoría, que es el momento de inercia de un rectángulo, que lo usamos en los ejercicios, que es base por altura al cubo sobre 12, para un rectángulo, ¿cierto? Para un cuadrado, de acuerdo al eje que estoy considerando, base a la cuarta sobre 3 o altura a la cuarta sobre 3, momento de inercia de un triángulo, base al cubo sobre 36,
Bueno, también momento de inercia de un círculo. Bueno, y ahora vamos a ver ejes principales de inercia, que es un tema que vamos a dar hoy. Variación de los momentos de inercia en función de la variación de los ejes de referencia. Entonces, consideramos un par de ejes cartesianos ortogonales, X e Y, y la superficie S indicada. Tomamos un diferencial de S, y los momentos de inercia serán momento de inercia XX, la integral de I al cuadrado por el diferencial de S, momento de inercia I, la integral de X al cuadrado por el diferencial de S, y el momento de inercia centrífugo, la integral de X por Y por diferencial de S. Dice, consideramos ahora un nuevo par de ejes normales, X' y prima, ¿cierto? Formando un ángulo alfa con los dados. Entonces, vamos a tener que X' va a ser igual a X por el coseno de alfa más Y por el seno de alfa. Y prima va a ser igual a Y por el coseno de alfa menos X por el seno de alfa. Estas distancias, X' y prima. Entonces, por lo tanto, momento de inercia, X' va a ser la integral de I' por el diferencial de S, reemplazando I, que es I por el coseno de alfa menos X por el seno de alfa al cuadrado por el diferencial de S, resolviendo este binomio al cuadrado. Resolvemos el binomio al cuadrado, propiedad distributiva, y nos va a quedar esta expresión donde la integral de I al cuadrado por el diferencial de S es el momento de inercia XX, la integral de X al cuadrado por el diferencial de S es el momento de inercia II, y la integral de X por Y por el diferencial de S es el momento de inercia centrífuga. Entonces, nos va a quedar luego como 2 por el coseno cuadrado por el coseno de alfa por el seno de alfa va a ser igual a seno de 2 alfa, nos va a quedar esta expresión. La expresión 1, momento de inercia X', entonces, para este eje que consideramos, ¿no es cierto? X' y prima. Hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, momento de inercia y prima, va a ser la integral de X' al cuadrado por el diferencial de S, reemplazamos por su igual, resolvemos este binomio al cuadrado, aplicamos propiedad distributiva, reemplazamos esta expresión que va a ser el momento de inercia y esta expresión que es el XX y esta expresión que es el momento de inercia centrífugo. Entonces, simplificando, nos va a quedar esta expresión 2, momento de inercia, y prima. Luego, hacemos lo mismo con el momento de inercia centrífugo, reemplazamos integral de X por Y por el diferencial de S, reemplazamos por su igual, nos van a quedar estos dos términos multiplicados, aplicamos propiedad distributiva, resolvemos, luego simplificamos esta expresión, va a ser igual al coseno de 2 alfa, y seno de alfa por el coseno de alfa lo reemplazamos por esta expresión.
Simplificando, entonces, nos va a quedar la expresión 3, momento de inercia X', Y', centrífugo, nos quedará la expresión número 3. Las tres expresiones son funciones de alfa. Los momentos de inercias axiales nunca podrán anularse ni admitir valores negativos. En cambio, los momentos de inercia centrífugo pueden ser negativos o nulos. Entonces, vamos a cuáles son los momentos de inercia máximos y mínimos. Vamos a considerar entonces los par de ejes para los cuales el momento de inercia centrífugo se anulan, se llaman ejes conjugados de inercia. Entonces, los ejes, los pares de ejes para los cuales el momento de inercia centrífugo se anulan, se llaman ejes conjugados de inercia. Existen infinitos ejes conjugados de los cuales uno de ellos es ortogonal y se lo denomina eje principal de inercia y de los cuales uno no es momento de inercia. Para determinar el ángulo alfa 0 para el cual se encuentran los ejes principales de inercia, debemos derivar e igualar a 0 las expresiones 1 y 2. Entonces, derivando e igualando a 0, obtenemos esta expresión: tangente de 2 alfa sub 0 es igual a 2 por el momento de inercia centrífugo sobre la diferencia entre el momento de inercia II y el XX. Nos queda esta expresión 4, del cual podemos obtener el valor del ángulo alfa. Luego, si queremos verificar que esta expresión 4 nos da la ubicación de los ejes principales de inercia, o sea, los ejes principales de inercia, entonces son los ejes para los cuales obtenemos los momentos de inercia máximos y mínimos, y para los cuales el momento de inercia centrífugo es igual a 0. Entonces, podemos reemplazarla en 3 y como sabemos su resultado debe ser 1. Entonces, así verificamos que nos dan los momentos de inercia máximos y mínimos. Bueno. Entonces, esto sería para resolver cuando queremos conocer los momentos de inercia máximos y mínimos y cuáles son los ejes principales de inercia en forma analítica, lo resolvemos de esta manera, utilizando estas expresiones 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ahora, en forma gráfica, ¿estamos hasta ahí, alumnos? Antes de continuar. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, en forma analítica, entonces, ya lo sabemos cómo debemos resolver, y en forma gráfica vamos a utilizar los métodos, el método del círculo de Moore y también el círculo de Land. Esos dos métodos gráficos. Entonces, los datos ya nosotros vamos a tener los momentos de inercia, ¿no es cierto? Si conocemos los momentos de inercia de un sistema de masas elementales o de una superficie determinada con respecto a dos ejes perpendiculares X e Y, mediante una construcción sencilla podemos hallar el momento de inercia respecto a otros ejes normales
o de cualquier dirección que forman un ángulo alfa, cualquiera con los dados. Entonces, tenemos los ejes ortogonales X e Y, los cuales nosotros ya conocemos, ya hemos determinado los momentos de inercia, X, y el centrífugo, ¿no es cierto? Esa parte ya lo hicimos, ya lo resolvimos. Entonces, conociendo los momentos de inercia, comenzamos a construir el círculo de Moore. Entonces, el círculo de Moore se dibuja sobre el eje de máximo momento axial. Entonces, acá consideramos que el momento de inercia XX es mayor que el II, entonces dibujamos sobre el eje X. Entonces, a partir del punto O, este punto O va a ser el baricentro, ¿cierto? A partir del punto O y sobre el eje con respecto al cual consideramos tener el momento de inercia mayor, llevamos a una cierta escala los momentos de inercia calculados. Entonces, momento de inercia XX, a partir de O, va a ser O, B. Hasta acá me dibujo en escala el momento de inercia XX. Luego el momento de inercia II va a ser OA. Desde O hasta A. Luego el momento de inercia centrífugo XX va a ser el segmento AM. Entonces, a partir de A, dibujo en escala de momento de inercia, ¿no es cierto? El segmento AM, que me va a definir este punto. Entonces, a partir del punto A, normalmente al eje X llevamos el valor del momento de inercia centrífugo con su signo, y en B, en este punto, llevamos con signo contrario. Va a ser BN. Entonces, uniendo M y N, me van a definir este punto C, que va a ser el centro de mi circunferencia. Luego, este punto, que lo marco acá en rojo, el punto M, lo vamos a llamar o denominar punto principal de Moore. Este es el punto principal de Moore. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, bien. Entonces, ahora, si consideramos un par de ejes normales, X' e Y', ahora vamos a considerar otro eje. Este eje, X', Y', que tiene un ángulo alfa respecto del anterior, ¿no es cierto? Es un eje cualquiera. Los momentos de inercia, si queremos conocer los momentos de inercia para ese eje, serán momento de inercia X', X', trazamos entonces una paralela a los ejes que pasen por el punto M, ¿sí? ¿Estamos?
y acá me va a definir este punto P. Bajamos con una perpendicular al eje X y me va a definir este punto P'. ¿Estamos? Bien. Luego, una paralela a I' que pase por este punto M, me va a definir este punto Q, trazando una perpendicular al eje X, me va a definir este punto Q'. ¿Estamos? Entonces, definidos esos puntos, momento de inercia X', va a ser el segmento OP'. Entonces, mido de acá, desde O hasta P', y ese va a ser el momento de inercia X'. Luego, el momento de inercia Y', desde O hasta Q'. Mido entonces, y ese va a ser el momento de inercia Y'. Luego, el momento de inercia centrífugo lo obtenemos desde P' a P o desde Q' a Q. ¿Estamos? Y allí definimos entonces los momentos de inercia para un eje cualquiera, X', Y'. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces ahora continuamos. Porque nosotros de inercia para los cuales nosotros vamos a tener los momentos máximos y mínimos. Entonces, para obtenerlos trazamos. Entonces, bueno, esta es la parte que ya les expliqué. Para la determinación gráfica de los ejes principales de inercia, entonces se unen el punto M, que era el punto principal de Moore, con los puntos B y W. Esos puntos quedaron definidos cuando yo dibujé mi círculo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo dibujé mi círculo, me cortaron en estos dos puntos, B y W. Estamos, entonces, uniendo entonces M con B y M con W, voy a obtener los ejes principales de inercia X0 y 0. ¿Estamos? Luego, momento de inercia máximo va a ser el momento X0 y va a estar dado por este segmento OW, siempre desde O W va a ser el máximo y el mínimo va a ser momento de inercia I'0 desde O a P. ¿Estamos? Y esos van a ser los momentos de inercia máximos y mínimos. Entonces, desde M a B unimos y desde M a W. Determinamos los ejes principales de inercia. Luego, de O a W va a ser el momento máximo, momento de inercia máximo, y de O a B, momento de inercia mínimo. Luego podemos ubicar los ejes trazando una paralela a I'0 que pase por O. Voy a obtener I'0 y luego una paralela a X0 que pase por O y voy a
ubicar mis ejes principales de inercia. Mido este ángulo alfa sub 0 y va a ser el ángulo alfa sub 0 que yo determiné en forma analítica. ¿Está entendido? Hacemos Sí, profe. un repaso. Entonces, nosotros conocemos los momentos de inercia x0, momento de inercia x y momento de inercia y el momento de inercia centrífugo, ¿no es cierto? Para estos ejes ortogonales x e y. Con esos datos construimos entonces el círculo de Moore. A partir de O va a ser el baricentro, dibujamos siempre sobre el eje de mayor momento de inercia, dibujamos los momentos de inercia. Entonces, en escala de momento de inercia, desde O hasta B, voy a tener el momento de inercia XX, de O hasta A, el momento de inercia II. A partir de A y perpendicular al eje X, voy a trazar el momento de inercia centrífugo con su signo. Y a partir de B, el momento de inercia con signo contrario. El centrífugo con signo contrario. Me va a definir este punto N, uniendo M con N, me va a cortar en este punto C, que va a ser el centro de mi circunferencia, con centro en C y radio CM. Voy a dibujar el círculo de Moore, que me va a cortar en dos puntos, uno B y el otro W, uniendo M con B, voy a obtener el eje I0 y uniendo con M con W el X0. Y esos son los ejes principales de inercia. Luego, el momento de inercia máximo lo mido desde O hasta W y desde O hasta B el momento de inercia mínimo. ¿Está? Ahora, si yo quiero determinar para un eje cualquiera, por ejemplo, en este caso X', Y', traslado una paralela a esos ejes que pase por M, paralela a X' y una paralela a Y', y me van a cortar en dos puntos, un punto P y otro punto Q. A partir de ese punto paso una perpendicular al eje X, me va a determinar el punto P' y acá el punto Q'. Desde O hasta Q' voy a tener el momento de inercia X', y el momento de inercia Y', desde O hasta P'. El momento de inercia centrífugo va a ser P', P o Q'. ¿Estamos, alumnos? Vamos a volver luego a repasar cuando hacemos los ejercicios. Bien, vamos entonces con círculo de Land. Círculo de Land. Entonces, ahora, dice, sea como el caso del círculo de Moore, un sistema de masas elementales M sub I. Lo mismo, conocemos los momentos de inercia X, y Y y el centrífugo. Estos son datos.
consideramos entonces el momento máximo mayor va a ser en este caso el XX, entonces el círculo lo vamos a dibujar sobre el eje X. Entonces, a partir del punto O, el baricentro, y sobre el eje respecto al cual el momento de inercia sea mayor, llevamos a una cierta escala los momentos de inercia, X, X, y a continuación el Y. Y con ellos trazamos un círculo con diámetro igual a la suma de ambos momentos de inercia. Entonces, tenemos OA, que va a ser el XX, y AB, que va a ser el II, uno a continuación del otro. Luego, la suma de los dos sobre 2 nos va a definir este punto C, que va a ser el centro de mi circunferencia, con centro en C y CB, voy a dibujar mi círculo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, luego el momento de inercia centrífugo XY, voy a dibujarlo desde a partir de A, perpendicular al eje X, hasta Q. Me va a definir este punto Q. Lo mismo. Ahora, si consideramos un par de ejes normales X' e Y' que forman un ángulo alfa cualquiera con los primitivos, tendremos. O sea, consideramos este eje, un eje cualquiera que forma un ángulo alfa cualquiera con los anteriores. Me va a cortar en dos puntos, este punto F y este punto E, ¿sí? Unimos esos puntos, van a pasar por C, trazo una perpendicular que pase por Q a la recta FE, me va a determinar este punto H. Ese punto H. Luego, el momento de inercia X', va a ser HE, HE. El momento de inercia Y', va a ser FH, FH. Y el centrífugo va a ser HQ. Desde H hasta, desde H hasta acá. Este punto K, que lo voy a marcar con rojo, como en el anterior, en este caso recibe el nombre de punto principal de LAN. En el anterior era el punto M y en el círculo de LAN es el punto K. Y el que se define a partir del el momento de inercia centrífugo. Luego, para determinar los ejes principales de inercia, uniendo K con C, hasta que me corta a la circunferencia, me va a definir este punto R y este punto S. Uniendo O con S y O con R, voy a obtener los ejes principales de inercia. Ejes principales de inercia, donde I máximo, el momento de inercia X0, X0 va a estar definido por el segmento KR. KR.
R y el momento de inercia mínimo y sub 0 va a estar definido por el segmento KS. ¿Estamos, alumnos? Repasamos. Entonces, conocidos los momentos de inercia XX y el centrífugo, entonces, en escala de momento de inercia y dibujamos sobre el eje de mayor momento de inercia, en este caso el momento de inercia XX, dibujamos los momentos de inercia X, que va a ser desde O hasta A, y a continuación de A hasta B, el II. Para determinar el centro va a ser la suma de los dos, dividido 2, me va a determinar este punto C, con centro en C y radio CB, dibujo el círculo. ¿Estamos? A partir de A, en escala de momentos de inercia, dibujo el momento de inercia centrífugo. Me va a definir este punto K. Este punto K lo denominamos punto principal de LAN. ¿Está? Si yo quiero conocer los momentos de inercia para un eje cualquiera, X' y', que tiene un ángulo alfa respecto de los anteriores, entonces, donde me corta el círculo me va a definir este punto F y este punto E, uniendo esos puntos que pasen por C. Voy a tener el segmento FE. Luego, trazando una perpendicular que pase por K, me va a definir este punto H, ¿sí? Luego, el momento de inercia X' va a ser el segmento HE y el momento de inercia Y' va a ser el segmento HF. El momento de inercia X' y', el centrífugo va a ser el segmento HK. Ahora, para determinar los momentos de inercia máximos y mínimos, voy a obtener los ejes principales de inercia uniendo K con C hasta que me corte la circunferencia en los puntos R y S. Momento de inercia máximo va a ser de R a K y mínimo de K a S. ¿Estamos, alumnos? Sí, profe. Bueno. Bueno, hasta ahí vamos a ver lo que es teoría, ¿sí? Hasta ahí. Vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio que es... ¿Lo ven ahí, alumnos? Sí, profe. Bueno. El ejercicio 4.7. Vamos a ver este ejercicio. Antes vamos a tomar asistencia un ratito, antes de continuar.
Un segundito, voy a contestar un llamado, un segundito, y ya estoy con ustedes, alumnos. Vamos a tomar asistencia, vamos a hacer lo mismo como hicimos la clase anterior. Les voy a pedir, por favor, que cuando yo los llame, prendan por favor sus cámaras. Bueno. Acosta Marcelo. Presente, profe. Bien, perfecto, gracias. Amarilla Leila. Presente, profe. Bien, gracias. Aquino Karina. Presente, profe. Gracias. Arca Blácida. Presente, profe. Bien. Gracias. Argañarás. Presente, Belisa. profe. ¿Se me ve? Ahí te veo bien. Perfecto. Gracias. Astorga Néstor. Astorga ya no viene. Bueno. Barrio Nuevo, Marcela. Barrio Nuevo, Marcela. Bueno. Ausente. Barrios, Silvina. Barrios, Silvina. Benítez, Carmina. Presente, profe. Bueno, gracias. Bogado, José. Presente, profesora. ¿Me ve? Ahí te veo bien, gracias. Bogarín, Alexis. Bogarín. Cabana, Luis. Presente, profe. Bueno, gracias, Cabana. Cabral, Ricardo. Bueno, este chico ya no viene. Cáceres, Ayrton. Presente, profe. Bien. ¿Se me ve? Sí, te veo bien, gracias. Caivano, Rodrigo. Presente, profe. Caivano, ahí estamos. Gracias. Castro, Elena. No viene. Correa, Martín. Presente, profesora. Presente. Correa, Martín presente, ¿no es cierto? Presente, profe. Bueno. Cosio, Lautaro. Presente, profe. Bien, gracias. Delgado, Gonzalo. Presente, profe. Gracias. Duisit.
Presente, profe. Bien, gracias. Fernández Fabricio. Presente, profe. Bueno, gracias. Flor Sandro. Presente, profe. Bien, gracias. Sí, ya te veo bien. Galarza Francisco. Presente, profesora. Bueno, gracias. Galván Miguel de Jesús. Presente, profe. Gracias. Gracias. Genés Ignacio. No está. Gómez Machado. Gómez Machado. Gómez Agostina. Presente, profe. Bien, gracias. Gómez Clotilde. Presente, profe. Gracias. González Javier. Presente, profe. Bien, gracias. González María. Presente. Bien, gracias. Iguri Carlos. Presente, profesora. Presente. Bien, gracias. Jara Axel. Presente, profesor. Gracias. Jara Cristina. Presente, profe. Perfecto, gracias. Jara Daniela. Presente, profe. Bien, gracias. Lesme Agustina. Presente, profe. Estamos, gracias. Lescano Agustina. Presente, profe. Bien, gracias. Medina Daniela. Presente, profe. Bien, gracias. Mesa Alexis. Presente, profe. Bueno, gracias. Mesa Mario. Presente, profesora. Estamos, gracias. Núñez Rubén Darío. Presente, profesora. Bueno, gracias. Ojeda Leticia. Ojeda no está. Ah. Ojeda no está. Bueno. Olmedo Laura. Presente, profesora. Bueno, gracias. Otazú Natalia. Otazú. No está. Parola Rodolfo Gabriel. Presente, profe. Bien, perfecto, gracias. Profe, ¿Sí? Otazú no nombró. Me salteo. Sí, Otazú.
Paredes, todavía no te nombré, pues yo te tengo al final. No, yo soy Utazu, profe. Pasa que le presté el otro día a mi compañera. Paredes dice ahí. Sí, pero soy Utazu Ah, ahí. Ahí ya le cambio, pasa que presté mi Zoom. bueno, vos sos Profe, yo Otazu. Bueno, Sí. bueno. Bien, gracias. Parolini. Presente, ingeniero. Presente. Gracias. Paz, Adrián. Presente, profe. Bien, perfecto. Gracias. Pedroso José. Presente, profe. Bueno, Presente. gracias. Quiñones, Marina. No viene más. Reynoso Lucas. Presente, profe. Presente. Bueno, gracias. Rolón Eva. Presente, profesora. Perfecto, gracias. Rolón Joaquín. Presente, Inge. Estamos, gracias. Sanabria Andrea. Bien, gracias. Cerrudo José. Sí, acá, presente, profe. Bueno, gracias. Sí, gracias. Soria Camila. Presente, profe. Presente. Bueno, gracias. Soria Gonzalo. Viene más. Sosa Urquiza. Presente, profe. Bueno, gracias. Sugasti Horacio. Presente, profe. Sugasti, bueno, gracias. Vargas Santiago. Presente, profe. Bueno, gracias. Villalba Adriana. Villalba Adriana. Sanín Franco. Presente, profe. Bien, gracias. Paredes Milagros. Presente, profe. Hola, ¿me ve? Te veo bien, gracias. Y Sánchez Santiago. Bien. No está. Bueno, estamos entonces. Continuamos con la práctica. Entonces, vamos a ver este ejercicio, que es el ejercicio 4.7. Dice, para el perfil Z número 14, determinar los momentos principales de inercia. Gráfico, método de Moore, círculo de Land y analíticamente. ¿Qué es lo que vimos, no es cierto? Recién en la teoría. Entonces, este es un perfil Z número 14 que lo vamos a buscar en la tabla del libro El acero, la construcción. Vamos a entrar y este es el perfil Z número 14. Vamos a ir hasta acá, perfil 140. Y acá nos dice todas las dimensiones del perfil.
H, B, S, que es el alma del perfil, el espesor, ¿no es cierto? T, 10, que es los espesores de las alas. Después también nos da el área, que es un dato que tenemos que sacar del perfil, y también los momentos de inercia. Acá tenemos el XX, el Y, y también el centrífugo, que lo tenemos acá, 239. Entonces, esos datos los podemos obtener directamente de la tabla. Con esos datos voy a dibujar, saco aparte todos esos datos que están acá, los datos que obtuve de tabla, y voy a dibujar el perfil, ¿no es cierto? Con esos datos. Entonces, dibujo, esto está en centímetros, entonces, con todos los datos voy a dibujar y voy a calcular los momentos de inercia y voy a controlar con los datos que obtuve del perfil. Evidentemente no me van a dar exactamente igual, porque acá yo estoy tomando áreas, figuras rectangulares. Y en la tabla, si ustedes ven, el perfil tiene estos pliegues, que en algunos casos suman o restan superficie. Entonces, no me va a dar exactamente igual, pero se va a aproximar al resultado. Entonces, con los datos del perfil voy a hacer mi cálculo, calculo el área total, fíjense, me da 2260 y el área que figuraba en tabla es 2290, aproximadamente igual. Luego voy a ir calculando cada uno de los momentos de inercia, momento de inercia XX, siempre en este caso, como es simétrico, el eje baricéntrico va a pasar en la parte del medio, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, 14 va a estar en 7, y acá va a pasar exactamente por el baricentro del alma del perfil. Y voy a tener los ejes baricéntricos, XG y G. ¿Sí? Estos son los ejes baricéntricos. Entonces, con esos voy a calcular. Entonces, momento de inercia XX va a ser 2 veces. Recuerden que tienen que dividir la sección en figuras sencillas que les simplifiquen el cálculo. Por ejemplo, acá tomamos este rectángulo igual a este rectángulo y tomamos el rectángulo del centro. Le damos un nombre, área 1, área 2, área 3. Área 1 y área 3 van a ser iguales y el área 2 va a ser diferente. Entonces, va a ser 2 veces el momento de inercia X1 del área 1 más el momento de inercia X2. Y aplicamos Steiner, ¿no es cierto? Acá aplicamos el teorema de Steiner, multiplicamos 2 veces porque son 2 secciones iguales. Que están
también las distancias por el base por 1 al cubo sobre 12 más el área por la distancia al eje al cuadrado. 6,5, que es esta distancia, ¿no es cierto? La distancia al eje. Para el área 1 como para el área 3, 6,5. Más la figura del central, ¿no es cierto?, que tenemos, que es base también por altura al cubo sobre 12, momento de inercia de un rectángulo baricéntrico. Y como no tengo distancia, el otro término se anula, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar esta expresión. De allí obtengo el momento de inercia XX, que es momento de inercia baricéntrico. Ahora lo que era la altura, ahora va a ser la base, ¿no es cierto? Va a ser 1 por 5,7 al cubo sobre 12 más 5,7 por, ahora la distancia a los ejes es 3,25. De acá hasta acá, 3,25. 3,25. Lo mismo, el segundo término va a ser el momento baricéntrico, tampoco no voy a tener distancia y voy a obtener el momento de inercia II, 152. Luego el centrífugo, ¿se acuerdan que era el momento de inercia por la distancia a ambos ejes al cuadrado, ¿no? De distancia. Por producto de las dos distancias, va a ser 6,5 por 3,25. Y fíjense que los valores que obtengo, en este caso, tengo 152 y en este caso 242. Se aproximan a los valores de tabla. Entonces les sirve para que ustedes puedan controlar si calcularon bien. Luego pueden calcular también el módulo resistente, que es el momento de inercia XX sobre la fibra más alejada. 7 sería en este caso, esta distancia, 7 en X y en Y, y en X va a ser 6,1. 6,1, que sería esta distancia hasta acá. Puedo calcular también el módulo resistente. Y vamos al método analítico, para calcular los momentos de inercia máximos y mínimos. Entonces, ¿se acuerdan? Esta era la expresión 4. Ustedes ya, estos valores ya lo calcularon, que son momento de inercia, XX y Y, y el centrífugo. Reemplazan en esta expresión y obtienen el valor de alfa sub 0. Entonces, con ese valor alfa sub 0, ustedes ya tienen los ejes principales de inercia. Luego, esta era la expresión 1, ¿sí? Reemplazan, ya tienen también el valor de alfa sub 0 y obtienen el valor de momento de inercia X0, X0. Esta era la expresión 2, momento de inercia I0, I0. Reemplazo alfa y los momentos de inercia X, Y y el centrífugo y obtengo el valor del momento de inercia X0, Y0. Luego hago la verificación, ¿no es cierto? Momento de inercia centrífugo X0, Y0. Reemplazo y me tiene que dar aproximadamente 0 o igual a 0.
Entonces, allí yo verifico que ese eje es el eje principal de inercia, para los cuales obtengo el máximo y el mínimo momento de inercia. Entonces, esto sería, entonces, en forma analítica, primero, en este caso, como era una figura simétrica, no se necesitó calcular el baricentro, pero si no es una figura simétrica, ustedes van a tener que primero calcular el baricentro. Luego van a calcular los momentos de inercia XX, y el centrífugo, y luego con las fórmulas que obtuvimos, que lo momento de inercia X0, X0, que sería el máximo, y 0 y 0, en este caso el mínimo, y hacen la verificación con el momento de inercia centrífugo. Bueno, y luego pasamos a lo que es el círculo de Moore, la parte gráfica del ejercicio. Entonces van a dibujar la sección dada, el baricentro, lo ubican, y a partir de allí van a construir el círculo de Moore. Ustedes ya tienen los datos, momento de inercia, XX, y el centrífugo, y dibujo. Entonces, a partir de O, voy a tener OB, que va a ser el XX, que es el mayor, en este caso, entonces dibujo sobre el eje X. Luego, OA, que es el X, el II, y voy a determinar los puntos entonces, A y B. Voy a dibujar el momento de inercia centrífugo con su signo hacia arriba, en este caso, en escala, ¿no es cierto?, en escala de momentos, y en B hacia abajo, que me van a determinar estos dos puntos M y N. ¿Se acuerdan? M era el punto principal de Moore. ¿Sí? Entonces, uniendo M con N, me va a determinar este punto C, que va a ser el centro de mi circunferencia, con centro en C y radio CM. Voy a dibujar mi círculo de Moore, que me va a cortar en estos dos puntos, punto B y punto W. Uniendo M con B y M con W, voy a obtener los ejes principales de inercia. Luego, trazando una paralela que pase por O, y una paralela que, en este caso, paralela a MB, que pase por O, y una paralela a MW, que pase por O, ubico los ejes, el eje principal de inercia X0 y 0. Y esto va a ser el ángulo alfa 0. Luego, el momento de inercia máximo va a ser OW, y el mínimo va a ser OB. Entonces, I mínimo OB igual a I sub 0, I sub 0. Esto está en escala de momentos, en este caso da 0,56 centímetros por 100 centímetros a la cuarta por centímetro, que es la escala de momento de inercia, da 56 centímetros a la cuarta. Y el I máximo, que es OW, igual a I X0, X0, va a ser 761 por, centímetros. Esto está medido, ¿no es cierto? Desde O hasta W. Por la escala da 761 centímetros a la cuarta. ¿Está?
Eso sería entonces gráfico círculo de Moore. Para el círculo de Land, también escala de longitud, dibujo la sección. En escala de momentos, voy a dibujar los momentos de inercia. Estos que son los que yo calculé. Entonces, a partir de O, que es el baricentro, voy a marcar O, R, el mayor, XX, por eso dibujo sobre el eje X. Luego, RN es el II. Luego, la suma de los dos sobre 2 me va a determinar el punto C, con centro en C y radio CN. En este caso acá me cortó en 2 puntos. Este punto N. Dibujo el círculo de Land. Luego, a partir de R, ¿no es cierto? Dibujo el momento de inercia centrífugo. Me va a determinar este punto K, que se acuerdan que era el punto principal de Land, ¿sí? Entonces, uniendo K con C hasta que me corta la circunferencia, voy a tener 2 puntos, este punto B y este punto S. Luego, I máximo va a ser de B hasta K y I mínimo va a ser de K hasta S. Mido, multiplico por mi escala y obtengo los valores en centímetros al cuadrado. En este caso da exactamente el mismo valor porque está hecho en AutoCAD, por eso da exactamente lo mismo. Si ustedes lo hacen en forma manual, puede que les dé diferente. Por eso el analítico, fíjense, hacemos cuadro comparativo, el analítico I máximo 761, círculo de Moore 761 y círculo de Land también. Igual, este es máximo, acá debería decir mínimo. Y mínimo 56, 56, 56. Y con eso estaría resuelto el ejercicio. Es un poco largo, pero nada complicado para resolver. A partir de los datos que les da, perfil Z, número 14, van a la tabla y de allí obtienen los datos del perfil. Con los datos del perfil calculan los momentos de inercia. XX, II y el centrífugo. Y con esos valores ustedes ya pueden aplicar el método analítico para el cálculo de ejes principales de inercia y momento máximo y mínimo con las expresiones 1, 2, 3 y 4 que vimos en la parte teórica, y luego círculo de Moore en escala de longitud y escala de momentos. Van a resolver en forma gráfica con los datos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Las tablas están también subidas en la plataforma, así que de allí lo pueden obtener. ¿Estamos, alumnos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. El ejercicio 4.9 también es igual a este ejercicio, se resuelve de la misma manera, pero en este caso la diferencia es que acá tienen que calcular el baricentro porque no es simétrica la figura, entonces tienen que hacer ese cálculo. Y luego sí, ya hacen el cálculo de los momentos de inercia
método analítico. Y luego, este creo que solo les pide círculo de Lang. Acá está la tabla. Y este solo les pide círculo de Lang. También el momento de inercia, el X, es mayor. Así que también se dibuja sobre el eje X. Y el ejercicio 4.10 también es idéntico al ejercicio 4.7, pero es otro perfil Z8056, es otro, y también les pide mediante círculo de Lang. Entonces, hacen lo mismo, en este caso no tienen que calcular el baricentro, pero sí tienen que calcular los momentos de inercia y luego aplican el método analítico. Yo acá lo tengo resuelto por los dos, círculo de Mohr y círculo de Lang. Fíjense que le tienen que dar lo mismo, el eje en los dos círculos, tanto Lang como Mohr tienen que coincidir los ejes, no importa por el método que ustedes dibujen. Tiene que coincidir. Bueno, y el ejercicio 4.8, bueno, este ejercicio 4.8 es un ejercicio donde les pide calcular los momentos de inercia XX e Y de las secciones A, B, C y D, formadas por 3 piezas de madera de 5 por 30 centímetros, rígidamente unidas. Entonces son diferentes secciones de las cuales ustedes tienen que calcular los momentos de inercia. Entonces, para la sección A, tienen las 3 piezas unidas de esta manera. Entonces, calculan el área total, ¿no es cierto? Cada una de las áreas van a ser iguales. Y luego, el momento de inercia XX, esto es un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces va a ser base por altura al cubo sobre 12, base 15 por altura 30, esto es al cubo sobre 12, les da momento de inercia XX, este valor. Luego, en Y, ahora la base va a ser la altura, ¿no es cierto? Va a ser 15 al cubo por 30 sobre 12, les da este valor. ¿Está? Difieren, fíjense que cambian mucho los valores del momento de inercia. Luego tienen esta sección B, perfil doble T, donde también formada por estas 3 piezas. Bueno, las áreas son iguales y el área total la calculan, ¿no es cierto? Va a ser 450 centímetros al cuadrado y calculan los momentos de inercia, ¿cierto? En este caso no es necesario tampoco calcular el baricentro, porque es una figura simétrica. Entonces, calculan el baricentro y calculan los momentos de inercia, ¿cierto? Aplicando Steiner, que es como el caso que vimos del perfil Z también. Fíjense que van a tener 2 veces, multiplicar 2 veces las alas, ¿no es cierto? Más el alma, que se va a anular el segundo término porque no van a tener distancia. Y luego el momento de inercia y lo mismo 2 veces,
I1, I1 más el momento de inercia I2, I2. Lo mismo, también hay un término que se va a anular porque en este caso es respecto de este eje y acá no voy a tener distancia, para esta sección tampoco voy a tener distancia y para esta sección tampoco, entonces solamente voy a tener un término. Para esta sección tampoco voy a necesitar calcular el baricentro, pero sí los momentos de inercia van a ser diferentes. Aplico teorema de Steiner, ¿no es cierto? Y resuelvo. Momento XX y el momento II. Fíjense cómo van variando los momentos de inercia. Y para la sección D, que es una U, pero es simétrico también, no es necesario calcular el baricentro y calculo momento de inercia también 2 veces estas dos secciones, aplico Steiner, ¿no es cierto? Y no voy a tener distancia en X porque pasa por justamente el baricentro. Y luego el segundo término sí va a ser esta sección, ¿no es cierto? Que todos son rectángulos, así que utilizamos base por altura al cubo sobre 12, más el área por la distancia al cuadrado, 12,5 en este caso. Y el momento de inercia II, lo mismo. Luego voy a hacer un cuadro comparativo de todos los momentos de inercia que calculé. De todos los momentos de inercia para cada una de las secciones consideradas y voy a ver qué valores obtuve. Y en función de eso van a sacar una conclusión respecto de los momentos de inercia, van a sacar una conclusión de qué les dice los resultados obtenidos. Eso sería entonces el ejercicio 4.8. Bueno, hasta acá vamos a ver lo que es la parte práctica, porque les quiero hacer la devolución de los trabajos prácticos número 2. Así que voy a poner en pantalla. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Inge, ¿cómo le va? Sí, bien, bien. Estuve acompañándote. Mirá. Bueno, ingeniero, sí. Sí, todo bien. ¿Sabéis qué? Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, profe, ¿cómo estamos? Sí. Buenas tardes, profe. Sí. Ahí también cargué en la plataforma también las correcciones del trabajo práctico número 2, alumnos. Así que aquel que quiere verlo está a su disposición. Bueno, Mónica, que tenga un buen día. Así que... Y una cosa, alumno, como siempre le digo, siempre tomamos crema. Mesa. Para que los alumnos
entreguen las correcciones? Y puede ser el viernes de la semana que viene, ingeniero. ¿Que tienen examen los alumnos el 21? Ellos tienen el 17, 18. Sí. A ver. Y vamos a hacer una cosa, le ponemos el día 28 de... el viernes 28. 28. Sí. Sí. El viernes 28. Gracias, alumnos. profesor. Bueno, buen fin de semana y a cuidarse, alumnos, ¿eh? Bueno, Mónica. Vale, profe, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Mónica. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Buen fin de, profe. Hasta luego, profe. Igualmente. Buen fin de... Hasta luego, profesor. Igualmente, alumnos, a cuidarse, que está bastante difícil la cosa, ¿eh? Difícil. Bueno, alumnos, voy a empezar a dar las devoluciones. Cualquier cosa me avisan. Acosta Marcelo, no presentaste tu trabajo 2. Bueno, sigo. Amarilla Leila, tampoco. Profe, le quería consultar si ese trabajo yo lo puedo presentar en algún momento o cuando se mandan las correcciones, ¿puedo presentarlo? Y vamos a ver, Leila, cómo hacemos, porque siempre cuando no van a presentar el trabajo práctico por alguna cuestión, tienen que avisarnos, Manden un correo electrónico, porque ese es el único registro que queda. Entonces, ustedes avisan, mandan un correo electrónico, entonces nosotros le tenemos en cuenta, porque si no, si el alumno no avisó, no dijo nada, quiere decir, nosotros lo tomamos como que simplemente no presentó. Y no hizo un descargo al respecto. Hay alumnos que por ahí nos escriben, nos mandan un correo electrónico. Yo les voy a pedir, por favor, que sea por correo electrónico. Manden un correo electrónico a los 3 profesores. Hagan con copia a todos los profesores para que todos estén al tanto. Porque lo que ustedes mandan por WhatsApp no queda en ningún lado. Se pierde. Entonces, lo que ustedes mandan por correo electrónico queda al registro. ¿Estamos? Eso lo voy a ver. Te avisamos, Amarilla. Bueno, profe, gracias. Bueno. Aquino, Karina. Sí, profe. Bueno. Aquino. 2.4, la chapa CEB, te falta el cálculo de RB, el gráfico y el analítico. Los dos te están faltando en esa chapa. Y también te falta el cuadro comparativo. Sí. Después, en el 2.5 tenés que poner los sentidos de las fuerzas en los polígonos. Cuando vos resolvés el método de Cremona, ponele los sentidos en el polígono, porque si no, no sabés cómo cerraste el polígono, si no le pusiste los sentidos. Además, los sentidos son los que después cuando vos ponés los esfuerzos en las barras, son los que te dan si es compresión o tracción. Entonces, es muy importante que ustedes en el polígono pongan los sentidos, porque todo el método de Cremona se basa en polígonos de fuerzas cerrados. Entonces, si ustedes dibujan un polígono
fuerzas no están representadas como corresponde, es como que el polígono está incompleto. Además que no se entiende. ¿Mm? Bueno, y después te faltó el ejercicio 2.9. ¿Mm? Sí, profe. Bueno, esas son tus correcciones. Bueno, gracias, Karina. Arca Blácida. Arca está. Estaba presente. Bueno, continúo entonces. Que no me dice, yo continúo. Argañarás. Sí, profe. Bueno. Argañarás. A ver, no te puse. Bueno, Argañarás, te faltan los cuadros comparativos en todos los ejercicios, 2.2, 2.1, 2.2 y 2.3. ¿Mm? Bueno, profe. Eso nomás te faltó. Pero está bien, así que acá me faltó nomás escribir. Está bien, Bueno, con eso estamos. ¿está entonces el trabajo? Sí, sí. Después, Astorga no presentó. Barrio Nuevo, Marcela. Bueno, Barrio Nuevo está ausente. Paso al siguiente. Barrios, Silvina. A Barrios tampoco está. Paso al siguiente. Benítez, Carmina. Yo soy profe. Bueno. Benítez, está bien tu trabajo práctico. Lo único es el tema de tu retraso en la presentación. Como yo ya les dije, el retraso en la presentación a la hora de evaluar al final del cuatrimestre se tienen en cuenta también si se presentó en tiempo y forma. Así que trata de ahora en más de presentar en tiempo y forma. Pero está bien tu práctico. Bueno, profe. Bueno, gracias. Bogado José Domingo. Sí, profesora, la escucho. Bien tu trabajo práctico, Bogado. Así Gracias. que ya no lo tenés que presentar. Bogarín no presentó. Cabana Luis. Acá, profe. Bueno, Cabana, tu trabajo práctico estaba bien, pero tenés que mejorar el escaneo. Eso, para la próxima, por favor, quiero que mejores la parte del escaneo. Y Bueno, lo mismo te digo a vos que le dije recién a Benítez. Las presentaciones retrasadas se tienen en cuenta al final del cuatrimestre. Así que, por favor, tratar de cumplir en tiempo y forma. Cabral Ricardo. No prestó. Cáceres Ayrton. Sí, profe. Bueno, Cáceres, te faltaron los ejercicios 2.7, 2.8 y 2.9. Sí, profe. No llegué con el tiempo. Bueno. Solo falta eso, hay que entonces corregir algo más. No, lo otro estaba bien, así que
Eso es lo que te está faltando. Así que ya tienen la fecha de presentación de correcciones, así que completa, por favor, tus ejercicios. Sí, profe. Profe, una consulta más. Sí. ¿Lo presento con todos los demás ejercicios o esos tres nomás le mando ese día? Lo que falta únicamente, lo que falta. Solamente lo que falta yo siempre les pongo 2.1, 2, y esos son los que tienen que presentar. Ok. ¿Está? Sí, gracias, profe. Bueno. Caivano Rodrigo. Sí, profe. Bueno, Caivano, a vos te faltaron los cuadros comparativos en general. Pero está bien tu práctico, así que ya está visado tu práctico, no lo tenés que volver a presentar, pero por favor, completalo igual, porque para el final, recuerden alumnos, en el final, ustedes que están cursando online, para el final les vamos a pedir la carpeta completa que entreguen para el final. Así que todas estas observaciones, por favor, completen, porque en el final se las vamos a pedir. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, gracias. Castro Elena, no. Correa Martín. Bueno, Correa, el 2.3, te faltan las barras A, B y BD. En la parte de resolución por partes. Después, el 2.5, lo mismo, te digo, hay que dibujar el sentido de las fuerzas en los polígonos. ¿Estamos? Método de Cremona es un método de donde aplicamos polígonos de fuerza cerrado. Entonces hay que dibujar las fuerzas. Además que las fuerzas, en la clase anterior, las fuerzas se representan por medio de un vector. Si ustedes dibujan un segmento, no está representada la fuerza. Es un vector. Tiene dirección, sentido. Bueno, el gráfico del método de Ritter, que era resolver aplicando el método de Ritter, que era gráfico analítico. Entonces, eso es lo que tenés que completar. Bueno. Cocho Laurencio. Bueno, paso al siguiente. Delgado Gonzalo. Sí, profe. Bueno, Delgado, bien tu práctico, sin correcciones. Bueno, profe. Gracias. Bueno, Doisit Maximiliano. Sí, profe. 2.4, te falta solución gráfica por partes. Solo la parte gráfica. Después, el 2.5, en algunos pusiste tracción y era compresión. Y en lo de compresión, tracción. Recuerden que cuando es la acción de barra sobre el nudo.
Así que no es Ok, necesario profesora. que vuelvas a presentar. Bueno, Galván Miguel de Jesús. Sí, profe. Bueno, el 2.4 tenés que completar los gráficos. No están completos. 2.4. Y 2.3 y 2.7 te faltan cuadros comparativos. Así que esas dos cosas tenés que completar, Galván. Bueno, profe. Bueno, gracias. Genés Ignacio no presentó. Gómez Machado. 2.3, resolución por partes. Tenés que completar los gráficos del 2.3. Y te faltan los ejercicios 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9. También te faltó un montón, Gómez. Estamos, Gómez, gracias. Ok, gracias, profe. Bueno, Gómez Clotilde, Milagros. Sí, profe. Bueno, a profe. vos también te faltó el 2.9, la solución por método de Ritter. Sí. Bueno. Gracias, profe. Gracias. González Javier. Sí, profe. Bueno, bien tu práctico, González. Así, sí. González María. Bueno, también te faltó el 2.9, la solución por el método de Ritter. Sí. También tenés un poco retrasado